Hemos venido engranando varios temas en base al amor y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Semana pasada la pastora pudo materializar el ejemplo de lo que es entender el propósito, de la definición que te da, la forma, la actitud que te da ante la vida. Ahora yo quiero que usted y yo aprendamos a mantener vivo ese propósito. Es un mensaje para dos tipos de personas: las que han entendido parte del propósito que tienen o las que están buscando entenderlo. Amén. Si usted no ha entendido que tiene un propósito en la vida, tiene que escuchar el mensaje anterior para que esto le inspire a buscar un propósito, porque Dios tiene un propósito para ti. Amén. Por lo menos uno. Y si usted no lo cree, la vida es muy hermosa para dejar que pase sin ningún sentido. Hay que alcanzar, hay que entender el propósito. Ahora hay muchos acá dentro de la iglesia que nos escuchan y en otras iglesias que han entendido parte del propósito. ¿Por qué digo parte? Porque pienso que día a día usted y yo vamos como deshojando esa belleza que está en el centro y son capas que vamos entendiendo el propósito por el cual Dios nos ha puesto en un lugar, nos ha entregado algo específico, nos ha puesto con distintas personas. Hay un propósito en eso, o en algún lugar de trabajo, en alguna empresa, algunos recursos que puede haber puesto en tus manos. Hay un propósito para eso. Y nosotros, cuando deseamos, por eso digo que hay dos tipos de personas hoy para este mensaje: las que han encontrado parte de ese propósito o las que desean encontrarlo. Ahora, ¿cómo lo mantengo vivo? Era mi pregunta, era mi intención en medio del análisis, en medio del deseo, porque he encontrado parte de mi propósito en Dios. Pero ¿cómo mantengo vivo esto, Señor? ¿Cómo mantengo esta pasión? ¿Cómo mantengo esta posición? ¿Cómo mantengo y cómo puedo seguir entendiendo más lo que tú tienes para mí? Amén. El Señor me llevó a un pasaje que quiero que, si usted puede buscarlo, está en Deuteronomio, capítulo 3. Mientras usted lo busca, Deuteronomio capítulo 3, en el versículo 1, dice: de nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel. Ya tengo 120 años y no puedo seguir siendo su líder. Moisés aclara la edad que tiene y aclara una situación que está pasando en su interior, y es algo que no viene de solo su mente o su propio corazón, sino que dice: el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios, aclara Moisés, marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que se encuentren a su paso para hacerle oposición, y ustedes se apoderarán de ese territorio, el que Dios ya había marcado como la tierra prometida para el pueblo de Israel. En el 6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y el 8: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Amén. Guarda ese texto allí. No, 31, sí, hija. 31 del 1 al 3 y después del 6 al 8.
Perdone que le dije 1, es 31. Fíjese, me llama poderosamente la atención el hombre de Dios, el hombre que un tiempo atrás le narré cómo fue salvado siendo totalmente un bebé, inocente, sin ninguna capacidad, rescatado por Dios con un propósito, guardado en las manos o bajo la custodia del que había planificado matarlo a él, el faraón. Moisés estuvo bajo el cuidado del faraón, se lo expliqué hace unos meses atrás o hace unas semanas atrás. Dios usó el mismo que lo iba a matar para instruirlo, para alimentarlo, para bendecirlo, para enseñarle todo el arte de la guerra, toda la forma de cómo ser una persona íntegra en muchos aspectos, en la formalidad, en el conocimiento, en los estudios, en la preparación para la guerra, en cómo hablar, en cómo dirigirse. Y por supuesto tenía los principios de la palabra en el corazón, y estaba en él conjugándose algo poderoso. Pero tenía que pasar por el desierto, tenía que pasar por la forma de probar lo que se había formado en él, o lo que había que formarse en él. Y usted sabe que Moisés tiene que pasar por el desierto 40 años para después entrar en el camino del propósito final que Dios le había dado: libertar al pueblo de Israel. Pero me llama la atención cómo él dice: a mis 120 años, el propósito por el cual Dios me llama, me salva de la muerte, me prepara, me transforma, me lleva por el desierto, me hace caminar, me hace entender, me trilla, lo estoy viendo allí, pero no voy a pasar. ¿Sabe? Moisés se había enamorado más de Dios que del mismo propósito que tenía. Y eso es clave, iglesia, para cada uno de nosotros. Porque la palabra nos invita a que nos enamoremos del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero más allá, y es por donde quiero empezar, lo que va a sostener tu propósito y el mío, del cual usted y yo debemos enamorarnos, de ese propósito que Dios te está planteando, está colocando en tus manos, o lo ha colocado ya, y tenemos que seguir dándole forma conforme a lo que Él quiere. Lo único que lo va a sostener es el amor que nosotros podamos sentir, promover, activar, demandar hacia Dios. Mire, esto me ponía a mí en 3 y 2, Señor. O sea, este hombre cruzó miles de pruebas, pagó un precio por todo ese pueblo, pero ese mismo fue el que le dijo a Dios: Señor, si tú no vas, yo no sé cuál es mi propósito allá, yo no sé lo que tú tienes para mí allá, y tu palabra dice que es hermoso, pero si tú no vas conmigo, yo no quiero ir, yo no quiero estar allí. ¿Usted cree que Dios, viendo esa calidad de corazón, ese amor manifiesto en el deseo de estar con Dios, Dios no podía hacer otra cosa que bendecirlo, que abrir las puertas? Yo le invito a que usted y yo tengamos esa admiración, ese denuedo, esa demanda de que
el propósito que tenemos en la vida tenga un nivel de importancia, de que el plan que Dios tiene tenga un nivel de importancia, pero que siempre, escúchelo, que siempre nuestro deseo, nuestra admiración, nuestro deleite sea en la presencia de Dios. O sea, que Dios esté con nosotros en lo que estamos haciendo. Moisés se deleitaba en la presencia de Dios. Yo quiero invitarle a que usted y yo nos deleitemos en la presencia de Dios, porque Moisés sabía, oh mi Señor, que el momento difícil podía llegar, que el momento de angustia podía llegar, que el momento de debilidad podía llegar, de confusión, de enfrentar nuevas pruebas, aún de no llegar a ese propósito. No lo sé, pero él se deleitaba en el poder, en la presencia, en la paz, en la ternura que él sentía al estar con Dios. Y eso nosotros tenemos que despertarlo cada día. Vimos el mensaje de la cruz, entendimos que Cristo, al morir, al entregar su vida por nosotros, fue la manifestación más clara. Iglesia, Dios no es un Dios lejano, no es un Dios distante, no es un Dios que no demuestre. Lo demostró desde el principio y lo sigue demostrando. Cuando nosotros fallamos, Él no nos desechó, porque se lo dije, está la fe, está la esperanza, pero por sobre ellos dos está el amor. Dios no nos perdió la fe, no perdió la fe en la humanidad, porque nos ama. Y yo le explicaba a un grupo de jóvenes con el que me reuní la semana pasada que usted puede tener fe por alguien que no ama. Usted se monta en un mototaxi de esos y, bueno, tiene fe a Dios y fe al chamaco que está manejando esa moto, que yo hago un llamado también a conciencia, porque tenemos la ciudad llena de accidentes por la imprudencia, por no aprender, por no querer ser sensatos. Entonces, si usted se monta en un mototaxi de eso, bueno, empiece a predicarle al oído, empiece a hablarle de, mira, ten control, ten paz, Dios está contigo, amén, Dios te ama, pero tú tienes que aprender a ser prudente. Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Yo creo que va a tener que hacer una labor. Le contrata una carrera y le predica al oído. Amén. Esto están haciendo aquí. Esto es algo que yo no lo pensé ni siquiera desde ni un minuto antes. O sea, pero es una estrategia, porque hay que hacerlo. Hay demasiados muertos ya con estos muchachos. Pero bueno, usted se monta en un avión y usted le tiene fe al piloto, y no necesariamente, es más, ni lo conoce, no necesariamente usted ama a ese piloto. Usted le tiene fe. O sea, usted puede tenerle fe a alguien sin amarlo, pero al que usted ama, o lo que usted ama, usted no va a perder la fe. Usted se va a esforzar a decir, bueno, Señor, tú lo puedes cambiar, tú puedes hacer esto, porque usted ama eso, o porque usted ama a esa persona. Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros desde el principio. A pesar de que fallamos, Dios gesta los recursos, la forma, las estrategias, para que por el amor que Él nos tiene, nosotros no seamos desechados, no nos perdamos, no nos quedemos en la condenación de la muerte, sino que pasemos a vida. Amén. Y esto es el principio, porque en el libro de Marcos, capítulo 12, 29 al 31, dice que Jesús le contesta a los fariseos en cuanto a la ley: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único. Es el único. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Usted sabe que tiene corazón, mente, alma, donde están sus sentimientos, las emociones, los pensamientos. Tiene el corazón, que es pero Dios nos está diciendo también: métele fuerza, métele ganas,
Ponle ganas. Póngale ganas. Pongámosle ganas, hermano. Usted es joven, yo caminaba kilómetros para llegar a la casa de una novia. Nunca lo hizo. Nunca caminó distancias largas para llegar a casa de esa persona que usted amaba, que usted creía que ese era el amor de mi vida pleno. Y fue un noviazgo. Pero había una pasión, había un deseo y había una fuerza por estar con esa persona, por compartir, por conocerse. Dios nos está diciendo: métanle ganas a encontrarse conmigo. Métanle ganas, pónganle fuerza. Yo les he dado corazón, les he demostrado que los amo, les he dado mente para que tengan inteligencia, sabiduría, entendimiento, revelación, puedan analizar, puedan pensar, puedan tomar decisiones propias. Les he dado libertad para que nadie diga que yo los estoy manipulando, controlando. Les di un cuerpo para que tuvieran la capacidad no solo de en espíritu poder tener sentimientos, sino de poder palpar. ¿Por qué usted cree que le dio un cuerpo de carne? Para que nuestras emociones puedan tener una mayor potencia, porque no es lo mismo en el espíritu sin palpar que en nuestra carne poder tocar, poder usted sentir la emoción de lanzarse en un Benji con un látigo y sentir una libertad. Son emociones que nos permiten en la carne disfrutarlas. Y eso Dios nos lo dio. Pero nos está diciendo: ponle fuerza a encontrarte conmigo, a amarme por encima de todo. Dice que la ley se resume: ama a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero, en base a estos dos principios, entendamos que para amar a Dios por sobre todas las cosas tenemos que reconocer el amor de Él en todo lo que hay. Al usted abrir los ojos, al usted salir a la calle, al usted empezar a pasearse, al usted respirar, debemos reconocer el amor de Dios en eso. Muchas veces pensamos que inventamos algo, cuando fue realmente Dios que lo inventó y nosotros lo descubrimos. ¿Usted cree que el que formuló la ley de la gravedad fue el hombre? El hombre lo descubrió, pero ¿quién diseñó esa ley? Nuestro Padre. Es tremendo entender que en todo el diseño perfecto, Dios nos ve como la perla, como eso que faltaba en toda su creación para poder dirigir la tierra. Y Él diseña la distancia, el sol, todo. Es demasiado perfecto. Es demasiado perfecto, es sobrenatural. La gravedad la diseñó Dios, ese número, ese peso, lo diseñó Dios, nosotros lo descubrimos. Cuando entendemos eso, dejamos de sentirnos tan superdotados y empezamos a ser agradecidos. No estoy diciendo que se sienta menos o que no vale, no, ya Dios nos ha dicho infinidad de veces, y con la cruz lo sella: ustedes valen demasiado. Ustedes valen demasiado. Ustedes valen tanto que la sangre de mi hijo, el sufrimiento de mi hijo, el padecer mi hijo, vale para que ustedes sean rescatados. Yo no sé a usted, pero eso me dice que Dios me ama. Eso a mí me dice que Dios nos ama profundamente, y que yo, al reconocer ese amor, debe despertar en mí, porque la intención de esto es reconocer: wow, Señor, tú me amas. Entonces es cuando los valles, cuando los complejos, las deficiencias,
la falta de un padre, la falta de una madre, los errores, porque no necesariamente tiene que faltar papá o mamá, sino que bueno, cometen errores, cometemos errores. Pero Dios viene a enseñarte a que salgas de ese hueco. Viene a abrazarte, viene a decirte: yo te amo, te valoro, al igual que a ellos, o al igual que a esa persona que te hizo daño, o a ese que no te prestó atención, o a esa que te abandonó, que te desechó. Yo contigo tengo un propósito especial, pero por encima de todo quiero que sepas que te amo y que lo voy a hacer porque te amo. ¿Sabe? Cuando alguien se siente amado, iglesia, el panorama cambia por completo. Ya lo que se veía gris es blanquito. Ya el día de tormenta, donde está todo nublado, bueno, es un día para quedarnos en casa. O cuando está soleado, que el calor, bueno, es un día para ir al río. Empiezas a ver la tonalidad de las cosas desde otro punto de vista. Ya no es la queja del calor. Ya lo ves, bueno, es un día para trabajar, para aprovechar. Es un día para vender helados. Aprovechando el calor. ¿Dónde lo vas a vender? Allá en la Antártida. Empiezas a ver el panorama de manera distinta. Cuando tú sabes que alguien te ama, la perspectiva empieza a cambiar. Pero cuando ese alguien, mi hermano, no es solo la persona que está a tu lado, no es la pareja de toda la vida, no es el pastor, no es la pastora, sino que es un padre que creó los cielos, que creó la tierra, que tiene lo mejor para ti. Mire, eso tiene que marcar un antes y un después en la posición de cada persona. Eso tiene que sacarlo a usted de la tristeza, de la apatía más profunda que puedas tener. Porque el Dios perfecto, el Dios que sueña y que concreta los sueños, te está diciendo que te ama. Y esto no es invento de hombre, porque hombres y mujeres retratados en la Biblia quedaron allí reflejados en medio de su día a día, mostrando su consagración y sus imperfecciones, para que viéramos, usted y yo, eran hombres igual que nosotros, pero caminaban en una posición de fe más alta, que podían ver manifestaciones sobrenaturales en su vida. Y usted y yo necesitamos eso, ver la manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y no lo vamos a entender, no lo vamos a aclamar, no lo vamos a buscar si no entendemos que Dios nos ama y que Él va a hacer de lo imposible posible. Moisés estaba más enamorado del Padre que del mismo propósito que tenía. Por eso no tuvo ningún reparo en escuchar de Dios. No fue capricho de Dios tampoco. Hay sus motivos. Pero sabe, hay gente que da en las iglesias, da motivo, y el simple hecho de que lo muevan de una silla, ya esa persona se enlucha, se contraría. Pero ¿por qué me pusieron en esta silla? ¿Por qué? Y más si le toquen el cargo o le hagan alguna corrección. Moisés, Dios le estaba diciendo: el propósito por el cual te levanté, velo de lejos ahora. Pero el consuelo en él estaba: Señor, yo no pasaré allá, pero estoy aquí contigo. Yo me quedaré de este lado, pero estoy aquí contigo. Y tu pueblo, el que me llamaste a servir, el que me llamaste a libertar, el que me llamaste a hablarles de ti, el que me llamaste a cruzar por el desierto 40 días y fueron 40 años, lo va a hacer. O sea, cuando alguien se centra en amar a Dios,
lo que parece que está trastornando tu propósito o tergiversando, o aún el error que cometamos para no alcanzar ese propósito soñado, Dios permite que se cumpla o que se alcance y que sea una herencia para ti. ¿Sabe? El gozo de Moisés, de que el que estuvo a su lado es quien los va a ayudar a cruzar, es quien los va a acompañar. Y no es que va a llegar a una pradera verde con puras ovejitas y corderitos. Allá hay gigantes. Allá hay quizás cosas peores que las que enfrentaron en el desierto. Pero estás llegando al lugar donde Dios me ha permitido ver, acompañarlos y traerlos. O sea, eso al que ama a Dios no lo acompleja, no lo contraría, no lo pone en menos. Porque muchas veces pensamos que bueno, ya el liderazgo, ya yo soy líder y no puedo hacer esto o aquello, ¿no? O no puedo moverme de aquí a allá o de allá para acá. Y hablo de todas las iglesias. O porque soy pastor, tal o cual cosa, ya no, eso no se ve bien, o no se ve bien que yo esté sirviendo a la gente, porque ¿por qué? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en la palabra? Hay días en que uno se tiene que apartar, sin duda, para formarse o para guardar lo que Dios no tenga que decir o lo que Dios ha dicho al corazón. Y muchas veces llego y si paso rápido, aunque muy poco lo hago, pero tiene que ser algo que estoy guardando, que no quiero que nada ni nadie me distraiga. Pero generalmente es amar acá en la iglesia y a permitir el amor de Dios a través de ustedes. En un saludo, en un abrazo, en un cómo estás, en un consejo, en un ejemplo. Ese es el día a día. Y eso lo vivía Moisés. Y por eso hablaba cara a cara con Dios, decirle: si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque es que yo necesito estar a tu lado y que tú estés al mío. O sea, para mí esa tierra prometida es bonita y es válido y es tremendo, pero yo necesito que tú estés en mi matrimonio. Yo necesito que tú estés en mi hogar. Yo necesito que tú estés en mi empresa, porque sí, es la empresa que soñé, pero si tú no estás con ella, entonces yo voy a caer en corrupción, voy a caer en afán, voy a caer en angustia, voy a caer en necesidad, voy a ir a la quiebra y no voy a saber cómo salir de allí. Porque voy a entrar en depresión, en debilidad, en falta de compromiso, en desesperanza, y no voy a saber cómo levantar otra empresa. Si tú no estás en mi matrimonio, yo no voy a saber cómo cerrar una discusión, cómo levantarme o acostarme sin discutir. O no voy a saber cómo perdonar, no voy a saber cómo pedir perdón. Moisés entendía, había un propósito, hay un plan, pero yo necesito que tú estés conmigo. Y eso, iglesia, lo vamos a conseguir amando a Dios por encima de todas las cosas, porque tienes un propósito y un plan de parte de Él hermoso. Pero si nosotros no lo amamos profundamente a Él, cualquier cosa que quiera opacar o apañar ese propósito, a nosotros nos va a desviar. Lo único que nos va a sostener es amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios, como reconociendo que Él nos ama. Reconociendo que Él nos ama. Esto no va a haber otra forma que conectarnos diariamente. Conectarnos diariamente con Él. Si la palabra nos ha dejado un reflejo del carácter de Dios, un reflejo, salud, un reflejo. En la palabra están sus promesas, sus principios, sus valores, historia, no cuentos, historia de la humanidad.
No es toda la historia de la humanidad, pero historias relevantes donde Dios manifestó su gloria y su poder y se encadenan miles de años sin contradecirse, sin chocar, sin desvirtuar una verdad de otra. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Gente que jamás se vio, se habló, no podían porque tenían años o cientos de años de diferencia, de separación. Y aún así se encadena todo perfecto en un libro, la palabra de Dios. Hay historia. Entonces queremos conectar con Dios, pero es el domingo o en el momento difícil solamente. Necesitamos conectar con Él día a día, iglesia, día a día. La oración no es un juego. Si nosotros no oramos, no nos vamos a conectar con Él. Si usted no aparta 10 minutos, usted no va a tener en su espíritu la capacidad de atender la voz de Dios. No lo va a lograr. Perdóneme, vamos a vivir al azar. Vamos a vivir solamente de lo que yo le he dicho. Orad sin cesar. Yo puedo estar haciendo muchas actividades y analizando conforme a lo que me va pasando por la palabra. Pero si yo no tengo la palabra, si yo no he leído, ¿qué analizo? ¿Qué comparo? En la conexión Dios te da dirección. En la conexión Dios te da dirección. Y sabe, nuestra vida es como esa brújula. Te pone una brújula y la ley es el norte. Los principios de Dios es el norte. La gracia, el amor es el norte. ¿Por qué le digo la ley? Porque pensamos que por la gracia desechamos la ley y no es así. La ley no es el enemigo tuyo, la ley es la voluntad de Dios. La ley es lo que nos identifica con distinguir lo bueno de lo malo. Por eso digo, es el norte. Y nosotros esa brújula que tiene que buscar ese norte. Ahora, la gracia de Dios nos permite que lo que nosotros no podemos alcanzar, no podemos cumplir de esa ley, Él nos ayude, Él nos permita, Él nos levante, Él nos perdone cuando fallamos y no nos tengamos que desviar. Él nos da dirección. Esa conexión te da dirección para no ser una brújula alocada que un día está al norte, otro día al sureste, otro día va completamente en sentido contrario, de acuerdo a cómo esté el viento ese día, como dice la palabra, como las olas que las lleva el viento de aquí para allá, de aquí para allá. Necesitamos esa conexión con Dios para que su gracia nos revele ese entendimiento de por qué nos ama. Se lo preguntaba a un hombre de la Biblia: ¿qué ves en el hombre? ¿Qué hay en nosotros para amarnos tanto? ¿Sabe? Si usted empieza a verse desde la culpa, usted empieza a comprender que cuando nadie te amaba, Dios tomó esa peor condición de nosotros para decirnos: yo te amo, a pesar de eso que sé, a pesar de lo que tú mismo desconoces que hay en tu corazón, que no te conviene y que no es agradable, que no es bueno, yo te sigo amando. Y este amor no es para sentirse ni apabullado ni superior, sino simplemente que sepas que te va a sanar, que te va a levantar, que te va a restaurar, que te va a cambiar. Porque no es un amor que te malcría. Eso es la gracia, la que te da oportunidad.
día a día. ¿Cómo entender que Dios me ama, Señor? Tu gracia me habla todos los días de que tú me amas, de que hay una oportunidad para mí, a pesar de que fallé hace un minuto, a pesar de que fallé ayer, a pesar de que cometí un error. Tu gracia está para levantarme y para que yo no vuelva a hacer esto, para que yo no vuelva a caer en esto. Porque la gracia y el perdón vienen a traer sanidad. Y cuando tú ves los resultados, entonces tú decides amar tu condición actual y aborrecer lo que podíamos ser antes. Tú empiezas a amar, escúchelo, tu condición actual, porque es lo que Dios quiere, que ames lo que Él ha hecho contigo, lo que Él ha hecho en ti. Ámate a ti mismo, dice la palabra. O sea, tú tienes que empezar a revivir en ti ese amor por lo que Dios está haciendo contigo. Porque usted no va a amar a nadie si no empieza amándose usted. Le dije hace un tiempo, tiene que aprender a vivir la soledad que tenga que vivir con usted. Si yo dependo de que solo las personas que están a mi alrededor es cuando yo soy feliz, y no eres feliz contigo mismo solo, hay un problema. Y vamos a tener una deficiencia para amar a otros, para alcanzar el propósito, para amar el propósito y para seguir amando a Dios. Porque empezamos a nosotros despreciar la condición actual. Dios nos está llamando a que tú desprecies tu condición actual, ni la menosprecies, sino que le demos gracias por su gracia. Señor, tú me rescataste, tú me tienes hoy aquí. Yo no sé de dónde me trajiste y me tienes hoy aquí escuchando de que tú me amas, escuchando de que tú tienes un plan, un propósito para mí, escuchando de que tú me puedes hacer diferente, que me puedes hacer mejor persona, de que puedes sanar mi enfermedad, mi dolencia, de que pagaste con tus heridas para que yo no sufriera hoy, para que mis dolores fueran sanados hoy, para que mi familia pueda ser restaurada. Cuando usted empieza a escuchar esto, trae esperanza, trae convicción. Ya sé qué esperar de parte de Dios. La fe empieza a posicionarse en la vida de la persona, y es lo que Dios quiere que tengas hoy claro. Amén. Cuando esto acontece, usted entonces empieza a confiar en el plan de Dios. Ponerle fuerzas para amar a Dios me permite entonces confiar en el plan que Él tiene para mí. Cuando usted y yo empezamos a soltarnos con materia gris, con inteligencia que Dios le ha dado, con razonamiento lógico, con sentido común, como dice la palabra, sentido común. O sea, Dios te dio sentido común. Tú no tienes que preguntarle a Dios si pico este pan así o si lo abro de esta forma, Señor, y le meto jamón y queso. No, usted tiene un sentido común. Usted tiene hambre. Yo le decía a mi hijo ya hoy por hoy, papá, tengo hambre. ¿Y qué hiciste? No, te lo estoy diciendo a ti. ¿Y la nevera la revisaste? Usted le va enseñando sentido común. O sea, tú tienes hambre, revisa la nevera. La nevera está vacía, está como hidroeléctrica. Bueno, vienes a mí y me preguntas, papá, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay nada, ¿cierto? Dios nos da sentido común. Usted y yo tenemos que tener ese sentido común activo. ¿Cómo lo vamos a ir aprendiendo? Conforme a la voluntad de Dios, porque escudriño la palabra, porque oro, porque busco conexión con Él, porque estoy entendiendo y reconociendo que Él me ama, porque me empecé a amar yo, porque la condición que yo tenía hoy no es igual y mañana será mejor. Empieza la esperanza a renacer en nosotros y ahora empiezo a confiar en el plan de Dios. Señor, tu palabra dice que si yo perdono, aquí va a haber un resultado distinto a que si yo entro en guerra y conflicto y pelea y mi posición es esta y yo. Usted hace lo que Dios nos dice o hacemos eso, estamos declarando nuestra confianza en el plan de lo que Dios propone, de lo que Dios plantea. Plan es un planteamiento, es una descripción de lo que Dios está diciendo. Mira,
Haces esto y esto y esto y vas a tener. Si tú siembras, vas a cosechar. Ahora, lo que siembres, depende de eso que siembres, vas a cosechar eso mismo. No vas a sembrar pera y vas a cosechar manzanas. No vas a sembrar odio y vas a cosechar amor, sí, rosas. Solo las espinas vamos a cosechar por estar sembrando odio día a día. Siembras corrupción, no vas a sembrar, no vas a cosechar gente justa, gente correcta, gente que todos los días te va a decir, no, sí, todo está bien. No, te van a engañar, te van a traicionar, te van a mentir día a día. Tú siembras injusticia como jefe o como líder o como pastor, como apóstol, como ministro. Siembras injusticia, no vas a recibir justicia. Ahora, no siempre va a ser la misma. Usted puede sembrar justicia, pero no siempre va a tener lo justo de parte de todos. Es un proceso porque hay errores. Somos imperfectos. Y ahí entonces es donde yo confío en el plan de Dios. A pesar de que usted perdone y la cosa no fue como usted esperaba, Señor, yo confío en tu plan, Padre. Moisés confiaba en el plan de Dios. Señor, así yo no pase a esa tierra. Bueno, tú los vas a llevar a ellos y tú vas a estar con ellos y tú vas a estar delante de ellos venciendo los gigantes que tengan que enfrentar. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted está captando lo que Dios está hablando? O sea, el plan que tiene contigo, el propósito, así tú no tengas que verlo hasta el final o no tengas que estar en esa tierra prometida por la que has soñado, Él va a permitir que tu generación, que la gente que tú amas, que la gente por la que tú has luchado, lleguen a ese lugar. Iglesia, lo veo con mi mamá. Este fue su sueño, de ver a su hijo predicando. Pero no porque me parara aquí a hablar 4 sandeces en el púlpito, porque amar a Dios. Y no lo vio. Pero Dios en el corazón se lo permitió porque ella simplemente decía, Señor, tú sabes qué vas a hacer con él. Ella confiaba en el plan de Dios. Yo le invito a que usted y yo confiemos en el plan de Dios. Pero no lo vas a saber si no escudriñas la palabra. Para amar a los otros, como dice la palabra, ¿dónde vas a comenzar? ¿O dónde vamos a comenzar? La gente dice, sí, en casa, es verdad. Pero si no lo aprendes en la iglesia, ¿cómo lo muestras en casa? Yo le hago esa pregunta. La iglesia tiene que ser el centro de enseñanza más importante para amar a Dios. Tenemos que entender que este tiene que ser el centro de enseñanza para amar a Dios. No para juzgarlo a usted, no para juzgar al que viene, no para juzgar al que está. Porque cuando yo le hablo aquí de diferentes situaciones que se presentan, no es para juzgarlo. Es para que reflexionemos, para que entendamos que el que ama corrige, porque Dios nos va a corregir. Un abogado conocido, amigo, conversábamos y él me dijo en algún momento que sí, yo estuve yendo a algunas iglesias, pero habían cosas, detalles que no me gustaban y esto y lo otro. Entonces dejaba de asistir. Ok, tú eres profesional, ¿cierto? Sí, ok. Tú estuviste en una universidad. ¿Sabes? En la universidad el deber ser es enseñarte a amar la carrera por la que estás cursando, a que tú te apasiones por esa carrera, sea ingeniería, sea medicina, sea la que sea, a que tú te enamores de esa carrera. Pero en el medio de todo ese transitar, sean 5 años, 4 años, 7, no todas las materias te van a gustar. Vas a encontrar unas materias que son una piedra en el zapato, una tortura. ¿Y esto qué tiene que ver con mi carrera? ¿Esto qué tiene que ver cuando mi hijo me dice, papá, pero por qué yo tengo que de matemática? Ya cuando no es sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿qué es lo que usted y yo hacemos hoy en día? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ya ni lo hace con las manos, sino con la calculadora, con el teléfono, porque en todos lados tenemos una calculadora, en el reloj. Pero entonces cuando él ve las ecuaciones, cuando él ve lo de segundo grado, de tercer grado, raíz, papá, ¿qué yo voy a hacer con eso? Yo no tengo mayor respuesta porque yo estudié ingeniería y estudié las matemáticas 1, 2, 3, 4.
y de verdad no hago nada con eso. Pero algo en su cabeza empieza a ordenarse, a encajar, y te hace, no quizás el matemático, pero sí una persona más ordenada, o que escudriña más, o que va más allá, que no se queda con lo simple, que bueno, lo que me dijeron y ya. Dios no te llamó a ser simple. No estoy diciendo que sea un complicado, no se me complique. No se enrolle, no se ponga tóxico. Es entender o buscar entender la complejidad del amor de Dios con nosotros. Cuando usted entiende, Señor, yo siendo tan complejo con tantas cosas y tú me amas, ¿cómo no amarme yo? ¿Cómo no disfrutar entonces? Si es un momento malo el que estoy pasando, esto va a pasar. Déjame disfrutar el aprendizaje. Le escuchaba a una persona hablando de los judíos, porque es la población que tiene más ricos a nivel mundial, en porcentaje. Y él decía que ellos manejan, que lo han logrado, entre otras cosas, pienso yo, por el pacto con Dios, el seguir la disciplina, el apegarse a cumplir la ley, que a veces queremos desecharlo. Y Jesús dijo: yo no vine a derogar la ley, vine a cumplirla. O sea, Jesús no echó a un lado la ley. Ahora, nosotros no vivimos por la ley, vivimos por la gracia de Dios a través de Jesucristo, que nos ayuda a cumplir esa ley. Si cumplimos la ley, la cosecha va a ser correcta. Entonces los judíos saben lo que es vivir un tiempo donde el caudal del río está lleno, donde hay la abundancia y donde venía la sequía. Ellos entendían esos dos tiempos y aprendieron en el momento de sequía a resguardarse, a disminuir los gastos, a disminuir todo lo que, a prepararse para eso. Cuando en el momento de abundancia, administrar los recursos cuando había abundancia en el propio río que atravesaba. Y es una práctica que nosotros tenemos que entender. Eso es salud financiera, porque la mayoría estamos afanados porque bueno, no nos alcanza el dinero, no nos alcanza los recursos, no nos alcanza esto, y es verdad. Pero Señor, tú eres el dueño de todos los recursos, y hay una promesa en tu palabra que yo soy coheredero juntamente con Cristo por fe. Mire, la autoestima de cualquiera tiene que irse arriba. Usted es hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. La misma palabra dice que tú me enseñas a hacer las riquezas. Entonces es una promesa, es una tierra prometida, pero ¿estamos nosotros enamorados del que diseñó esa promesa o solo nos interesa la tierra prometida? Es el punto clave. Y eso tenemos que aprenderlo acá y ponerlo en práctica en casa primeramente, porque dice: ama a los demás como te amas a ti mismo. Hay que ponerlo en práctica en la calle, en el hermano. Se lo he dicho: si usted no ama al hermano, que es el que habla con usted, que es el que lee la Biblia igual que usted, que es el que escucha este mensaje igual que usted, o escucha otro mensaje por internet, por donde sea, tiene una palabra que está llegando, y de alguna manera estamos caminando en la misma fe. Si usted no ama a esa persona, ¿cómo va a ser con el de afuera? Que usted le parece tonto, bobo, soso, menso, no manso, menso, que aburrido, que esto, que el otro. Dígame, cuando usted se afila, se amola acá en la iglesia, en el día a día, en la calle, en la actividad, en el servicio a los demás, Jesús estaba amolando todos los días. Cuando se le presentaban los fariseos, sabiduría del cielo, porque tenía conexión con Dios, sabía cómo responderles.
Cuando venían los que estaban con él, con sus dudas, con sus lamentos, con sus enredos, con sus... O sea, ustedes, ¿quién dice que soy yo? O sea, les hablaba, ¿quién entienden que soy yo? Nosotros, ¿en dónde estamos? En el cristianismo. ¿Quién es el centro? Cristo. ¿A quién tenemos que amar? A Dios. Después a nosotros mismos, amar a los demás como nos amamos a nosotros. Ahí se resume la ley. Si empezamos a ponerle fuerza y práctica a esto, iglesia, mire, yo le aseguro que el nivel de pecado en la vida de cada uno va a ir disminuyendo. El nivel de errores, el nivel de chisme, el nivel de malos pensamientos, el nivel de malas intenciones, el nivel de denigrar a otro, de no recibir a alguien, de no abrirle la puerta, de porque viene diferente, porque no es de esta iglesia o porque no lo he visto nunca. Entonces, ¿quién es? Nos va a cambiar. Nos va a cambiar sin esfuerzo, sin forzar la barra, sin que usted y yo nos sentamos así como acartonados. Que si nos sintamos así como que el traje pero con la corbata y el chalequito y que le queda pequeño. Gracias a Dios se ha estirado de la pastora, ¿ves? El piropo de la pastora pues no se ha estirado el traje, pastor. Pastora, los jugos verdes tuyos me han ayudado. El ejercicio. Sí, pero yo entendía porque falté un mes al box de CrossFit que voy, y cuando regresé la semana pasada, 2 días que fui, las piernas, los brazos, la cabeza, todo me dolía. Y yo, Señor, con razón tú dices en la palabra, el ejercicio, mira, no es que no aprovecha, pero poco aprovecha. O sea, es un punto de salud, pero lo que tú y yo comemos realmente es lo que tiene el mayor peso. Ahora, en lo espiritual, dice la palabra, es lo eterno. Es lo eterno. Usted y yo vamos a alcanzar ese propósito, ese plan. Nos vamos a enamorar de eso que Dios nos va a permitir hacer o te está permitiendo hacer. Pero lo vamos a sostener en el amor que podamos esforzarnos. Escúcheme, esfuércese. No lo siento, pero voy. No lo siento hoy, pero estoy. No lo veo claro, pero obedezco. Moisés, yo no sé si lo veía muy claro o no, Señor, pero es tu voluntad, Padre. Yo me quedo de este lado y Dios le permitió, sube acá, míralo, ve todo eso. Pero él se deleitaba en la presencia de Dios, estaba en paz. Yo voy a estar en paz, viéndolo a usted crecer, viéndolo a usted desarrollarse, viéndolo cumplir sus sueños, viéndolo restaurar su familia, sus hogares, con la presencia o delante de mi Padre. Esté donde esté, la pastora, el líder, cada uno de nosotros debe tener esa posición, porque allí no hay egoísmo, ahí no hay dobles intenciones, ahí no hay doble propósito. Bueno, pero si lo hace, entonces yo le hablo; si no lo hace, entonces yo no le hablo. Pongo yo la otra mejilla si es necesario. Soy yo el que busca y punto. Si está el resultado, bien, y si no, Señor, esto habla de mí, no de los demás. Esa posición, esa actitud habla de ti, no de los demás. Me llama la atención que Dios llegó al paraíso a preguntarle a Eva por lo que hizo Adán. No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, Dios no te va a pedir cuenta por lo que hizo el otro, por lo que tú y yo hicimos. Amén.
Gracias, Padre. Ahí está el servicio, iglesia. Les hablo así en Gálatas 5:13 porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Esta tiene que ser la posición de la iglesia. No estamos para destruir a la gente. Yo lo siento, yo me niego a eso. Estamos para amar a Dios y enseñar a otros a amar a Dios. A que en medio de ese amor encuentren su propósito y puedan amarse a ellos mismos, entendiendo que Dios los rescata de una vida pasada y los puede llevar a una vida de excelencia, de gozo, de paz. Y que en medio de esa restauración usted puede amar, usted debe amar y servir a los demás de manera eficiente y efectiva. Mire, sin complejos y sin querer acomplejar a los demás. Yo le invito a que seamos esa iglesia que transforma una ciudad. Se lo dije meses atrás. Usted no está paseándose por las calles de Caracas, usted no anda por el bulevar de Sabana Grande y oramos por la capital, oramos por los demás, por Venezuela. Pero hay un servicio que hacer acá en las calles de San Félix, en las calles de Unara, en el patio de atrás, con los motorizados que ahora les acabo de mencionar. O sea, necesitamos cambios en nuestra ciudad y tenemos que ser una iglesia que gesta esos cambios. Amén. Y todo comienza ahí en esa palabra, en ese principio. Amando a Dios, amándonos a nosotros y amando a los demás como nos amamos a nosotros. Esté sobre sus pies, por favor.